Bueno, buenas noches. Como les había hablado en un video pasado, les estaba mostrando las funciones del sistema de medición del osciloscopio. Entonces, hicimos un ejercicio utilizando una toma corriente que mide 110 voltios. Hicimos una fuente de poder de 12 voltios y ahora vamos a mirar qué gráfica nos muestra utilizando una fuente de poder que es la pila. Entonces, como ya sabemos, ponemos el osciloscopio en corriente, utilizamos la pila, le ponemos las pinzas y como usted nos puede ver, ahí refleja la corriente directa de 9.25 voltios. Entonces esa es la medición. Como nos podemos dar cuenta, esta línea no nos muestra los picos como nos la mostraba en la corriente continua. Entonces ese sería el sistema de medición del osciloscopio para una batería de 9 voltios. Gracias. Ya. Buenas noches, compañeros. El grupo está conformado por Mauricio Rodríguez y quien les habla, que es Miguel Sepúlveda. En este video voy a hablar acerca del osciloscopio. El osciloscopio es un sistema de medición con el cual podemos medir corriente alterna, corriente directa y corriente continua. En ese momento vamos a hacer un ejercicio o un ejemplo con la corriente alterna. Entonces, vamos a tomar como fuente una toma corriente que nos arroja 110 voltios. Entonces, lo que tenemos que hacer es ponemos el osciloscopio en voltaje, colocamos nuestra pinza de tal manera que la fase siempre va a ir en la ranurita pequeña y el neutro va a ir en la ranurita grande. Como ustedes pueden mirar, aquí nos muestra una gráfica en el cual nos muestra que está dando 50 voltios por 10 metros por segundo. Esa sería como nos muestra como es corriente alterna, pues es una corriente que sube y baja. Para nosotros aplicar la fórmula, eso tiene una fórmula en que podemos ver acá. Aquí en nuestro gráfico la fórmula es el voltaje alterno sobre 2 y ese resultado lo dividimos sobre raíz cuadrada para que nos dé el voltaje de la corriente alterna. ¿Listo? Entonces, según este multitoma, esta toma corriente nos está mostrando ahí en el gráfico la sonda que nos muestra acá 50, pero para nosotros tener la idea es que la gráfica en X, que es esta que está aquí, quede sobre una línea. Ahí vemos que está como en la mitad, entonces lo que hacemos es subirla para que quede exactamente sobre la línea. Ahí nos damos cuenta que quedó sobre la línea. Entonces, por cada cuadrito, como nos marcó 50, quiere decir cada cuadrito nos va a sumar 50. Entonces 50, 100, 150, 200, 250, 300 y un poquitico del pico. Entonces sería más o menos 375. ¿Listo? Entonces, aplicando la fórmula, apagamos nuestro voltaje. Aplicando la fórmula, sería, nos dio 50 voltios el pico, por 6 más o menos 6,75 que me dio cada cuadrito, nos da un total de 337,5 voltaje en corriente alterna. Aplicando la fórmula sería 337,5 entre 2 da 168,75. A este resultado le sacamos raíz de 2. Eso nos da como resultado final 119,32 voltaje en corriente alterna de voltaje en RMS. Entonces ese es nuestro ejemplo para medición en voltaje alterno, que es una corriente que oscila, sube y baja. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Mauricio Rodríguez, mi compañero de trabajo es Miguel Sepúlveda. Hoy vamos a medir corriente alterna con un condensador de 12 voltios. Vamos a medir, hay una oscilación aquí en la gráfica, pero ahora vamos a mirar cómo al medirla, ¿con qué lo va a medir? con ese
osciloscopio. Con el osciloscopio vamos a medirla. Entonces, aquí nos va a mostrar unas gráficas, que estas gráficas, estos puntos que se miran, es como la oscilación que tiene, que es la que nos muestra el voltaje. El voltaje es de 12 voltios con 12.38 voltios. Muchas gracias. Ya. Buenas noches, compañeros. Mi grupo está conformado por Mauricio Rodríguez y quien les habla, que es Miguel Sepúlveda. En este video voy a hablar acerca del osciloscopio. El osciloscopio es un sistema de medición con el cual podemos medir corriente alterna, corriente directa y corriente continua. En ese momento vamos a hacer un ejercicio o un ejemplo con la corriente alterna. Entonces, vamos a tomar como fuente una toma corriente que nos arroja 110 voltios. Entonces, lo que tenemos que hacer es ponemos el osciloscopio en voltaje, colocamos nuestra pinza de tal manera que la fase siempre va a ir en la ranurita pequeña y el neutro va a ir en la ranurita grande. Como ustedes pueden mirar, aquí nos muestra una gráfica en el cual nos muestra que está dando 50 voltios por 10 metros por segundo. Esa sería como nos muestra como es corriente alterna, pero es una corriente que sube y baja. Para nosotros aplicar la fórmula, eso tiene una fórmula en que podemos ver acá. Aquí en nuestro gráfico la fórmula es el voltaje alterno sobre 2 y ese resultado lo dividimos sobre raíz cuadrada para que nos dé el voltaje de la corriente alterna. ¿Listo? Entonces, según este multitoma, esta toma corriente nos está mostrando ahí en el gráfico la sonda que nos muestra acá 50, pero para nosotros tener la idea es que la gráfica en X, que es esta que está aquí, quede sobre una línea. Ahí vemos que está como en la mitad, entonces lo que hacemos es subirla para que quede exactamente sobre la línea. Ahí nos damos cuenta que quedó sobre la línea. Entonces, por cada cuadrito, como nos marcó 50, quiere decir cada cuadrito nos va a sumar 50. Entonces 50, 100, 150, 200, 250, 300 y un poquitico del pico. Entonces sería más o menos 375. ¿Listo? Entonces, aplicando la fórmula, apagamos nuestro voltaje. Aplicando la fórmula, sería, nos dio 50 voltios el pico por 6 más o menos 6,75 que me dio cada cuadrito, nos da un total de 337,5 voltaje en corriente alterna. Aplicando la fórmula sería 337,5 y entre 2 da 168,75. A este resultado le sacamos raíz de 2. Eso nos da como resultado final 119,32 voltaje en corriente alterna de voltaje en RMS. Entonces ese es nuestro ejemplo para medición en voltaje alterno, que es una corriente que oscila, sube y baja. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Mauricio Rodríguez, mi compañero de trabajo es Miguel Sepúlveda. Hoy vamos a medir corriente alterna con un condensador de 12 voltios. Vamos a medir, hay una oscilación aquí en la gráfica, pero ahora vamos a mirar cómo al medirla. ¿Con qué lo va a medir? Con el osciloscopio vamos a medirla. Entonces, aquí nos va a mostrar unas gráficas, que estas gráficas, estos puntos que se miran, es como la oscilación que tiene, que es la que nos muestra el voltaje. El voltaje es de 12 voltios con 12.38 voltios. Muchas gracias.